Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Evacuation, este juego de Vladimir Suchý de 1 a 4 jugadores a partir de 14 años y con partidas de 75 a 150 minutos. Si quieres conocerlo, pues... Los incendios han comenzado a asolar la ciudad rápido. Hay que llegar a una nave de escape como sea. La vida en el viejo mundo peligra. Por el aumento de la radiación solar, la única esperanza de tu civilización está en el nuevo mundo y no tienes mucho tiempo para llegar a él. La partida va a empezar con una economía en pleno funcionamiento, pero para sobrevivir tendremos que desmantelar todo eso que tenemos en el viejo mundo y llevárnoslo al nuevo mundo. Pero empezamos en un nuevo mundo en el que no hay nada y la construcción de todo lo que tenemos que hacer requiere recursos. Podremos enviarlos a bordo de las naves, tal vez podemos lograr que el planeta empiece a producir cositas. Tenemos que trabajar bastante rápido y tendremos tan solo 4 rondas de juego. Si conseguimos unas condiciones, jugamos en el modo carrera, pues podremos hacernos con la victoria. De lo contrario, pues los otros jugadores, si no conseguimos esas condiciones, pues compararemos puntuaciones. Es un juego bastante versátil. A pesar de que el peso es alto, yo no diría que es el más difícil, pero bueno, me reservo todo eso para la opinión. Vamos a cambiar de cámara. Os explico componentes, cómo se juega, la versatilidad que tiene, ya que vamos a hablar del modo carrera de juego, pero ofrece un modo puntuación, ofrece distintas variantes, trae distintos módulos que podremos meter al juego. Os explico lo básico para que podáis ver de qué va el juego y si os llama, y bueno, después de todo eso os cuento mi opinión personal, así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Evacuation. Aquí tengo desplegado un poco el juego. Vamos a hablar o a simular una partida a 2 jugadores. En lo que veis aquí es los componentes de un jugador, que sería esto de aquí. Luego estos componentes, bueno, pues los podéis poner hacia ahí, hacia aquí, como queráis, de manera que os resulte más fácil y más cómodo tenerlos colocados. La caja no trae inserto, aunque quedan bastantes componentes dentro, aparte de los tableros del resto de los jugadores, elementos que no se utilizan en este modo de juego y distintos módulos que ofrece el juego. Luego también trae una hoja, aparte del manual de ayuda, que por un lado vienen las tecnologías, te explica lo que hace cada una de ellas, y por el otro lado viene toda la explicación detallada de lo que serían cartas objetivo, para que no se genere ningún tipo de duda. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el juego tiene distintas formas de jugar. El primer modo de juego sería el modo carrera. Ese modo es un modo en el que se nos plantean unos objetivos, que es tener los 3 marcadores de producción, que después veremos lo que son, por encima de un valor, y haber construido 3 centros de ocio en el nuevo mundo, porque partimos de un viejo mundo que tiene todas sus estructuras creadas, tiene una producción creada, y vamos a ir desmantelándola para llevárnosla al nuevo mundo, ya que este viejo mundo se ha convertido en inhabitable. Va a resultar totalmente imposible que después de la primera ronda, en la segunda ronda tengáis mejor producción de la que ya teníais. Entonces, vamos a ir desmantelando esto para crear la producción en el nuevo mundo. Bueno, pues el objetivo del juego cuando jugamos en carrera es tener 3 marcadores de producción por encima de un determinado valor, que sería 8, y crear 3 centros de ocio en el nuevo mundo, o crearlos en el viejo mundo y trasladarlos al nuevo mundo.
Eso puede ocurrir en cualquier momento de la partida, normalmente durante la fase de acciones. Bueno, pues en el momento que eso ocurriera se desencadenaría el final de la partida. Que no penséis que va a ser en la ronda número 2, porque es prácticamente imposible. O sea, lo normal es que sea final de la 3, en la 4, por ahí. Bueno, pues ese sería el modo carrera. Y sería la opción de la que vamos a hablar aquí y de la que yo voy a explicar. También podemos jugar en un modo que se llama modo puntos. En ese modo jugamos 4 rondas. En el modo carrera, si no llega nadie a cumplir, jugaremos también las 4 rondas y al final de la cuarta ronda se terminaría la partida. Bueno, pues en el modo puntos, en cualquiera de los dos casos, jugaríamos las 4 rondas y tras el cuarto año los jugadores van a contar sus puntos de victoria, como se nos muestra en las cartas de referencia que tenemos por aquí atrás. Pues tendríamos que contar esos puntos de victoria, teniendo cosas en común con el modo carrera y cosas diferentes. Luego también existe una variante con acciones avanzadas. Aquí estas cartas las vamos a utilizar solo como marcadores de acciones por este lado, pero también tiene un lado con acciones. Esto le da más asimetría y aleatoriedad. Entonces, bueno, pues utilizaríamos esta parte de acciones avanzadas. Y luego también tiene dos posibilidades de añadirles módulos: un módulo de objetivos públicos y otro módulo que se llama módulo de mayorías, que funcionan con unas cartas. Y luego también nos ofrece el modo en solitario. Entonces, como veis, bueno, pues tiene bastantes opciones el juego. En este tutorial en concreto, de lo que vamos a hablar es de su modo carrera. Vamos lo primero a ver lo que es la preparación de la partida. Cada jugador va a elegir un color y recibirá todas las fichas de ese color. Estas fichas que yo tengo colocadas en esta bandejita, que son de color rosa, yo he cogido el color rosa, bueno, pues vamos a dejar ahí toda esa reserva. Luego recibiremos también las fichas estas cuadradas, que son fábricas, y recibiremos estas fichas redondas. Estas fichas redondas las vamos a colocar dentro del viejo mundo, en el continente que esté más cercano a nosotros. Dos fichas las vamos a colocar en este marcador y otra la vamos a poner en el orden de turno. La primera vez lo decidimos de manera aleatoria. Y luego también recibimos, para empezar, un centro de ocio de nuestro color. Como veis, la parte de abajo es en color rosa. Vamos a coger los 3 marcadores de producción. Tenemos el acero, tenemos la energía y tenemos la población. Bueno, pues cogemos los 3 marcadores y estos son los que nos van a indicar la producción del nuevo mundo, con lo cual los vamos a poner en 0. Estas fichas las colocamos siguiendo los iconos que están dibujados en el tablero, como nos indica, y las tenemos que poner todas en esa zona. Y luego vamos a coger estas losetas. De estas losetas hay 4 juegos. Juego número 1, juego número 2 y juego número 3. Cogemos una loseta de cada una de ellas, las entremezclamos y las repartimos aleatoriamente. Esto también le aporta asimetría al juego. Una vez que tenemos estas tarjetas, cada uno le ha tocado un número, bueno, pues a mí me ha tocado el 1, las colocamos. En la fila de abajo ponemos las de 1 punto, en la fila siguiente las de 2 puntos y en la fila siguiente ponemos las de 3 puntos. Estos son como si fueran tecnologías que podemos mejorar dándonos beneficios. Cada jugador recibe unas cartas de estas de acciones, nos da igual la cantidad porque simplemente las queremos por el dorso para marcar las acciones. El juego pone que en torno a unas 8 o 9 cartas serán más que suficientes. Si haces 8 acciones será ya algo bastante importante. Cogemos todas las losetas de naves, las barajamos y sacamos 3 de manera aleatoria. Cogemos las cartas que tienen infraestructura y tenemos que preparar, en este caso lo primero que tenemos que preparar es el mazo. Después de la partida lo normal es que esté mezclado. Bueno, ponemos las de tipo 1 y ponemos las de tipo 2, infraestructuras 1 y infraestructuras 2. Barajamos por separado, colocamos las infraestructuras 2 abajo y las 1 encima. Y lo colocamos aquí y sacamos también 3 cartas que dejamos ahí. Y luego por aquí también
colocamos los centros de ocio, barajamos todos los centros de ocio y sacamos tres centros de ocio. Aquí dejamos una reserva. Estas cartas de acción, las que no necesitéis, las podéis retirar de la partida porque como no estamos jugando con el módulo avanzado de acciones, no las vamos a necesitar. Solo necesitaremos unas pocas, ya os digo, como unas 8 aproximadamente, como marcador de acciones. Cogemos la fichita esta redonda y la colocamos en la ronda número 1, que como veis, 1, 2, 3 y 4. Son 4 rondas lo máximo que vamos a jugar. Y luego, bueno, pues aquí tenemos colocadas las fichas del rosa, el jugador azul, si suponemos que está aquí, el continente más cercano es ese, por eso las ha colocado ahí. Y aquí colocamos las puntuaciones de final de ronda. Tenemos dos cartas que tienen banderita. Estas son cartas que son finales. Entonces vamos a coger estas dos cartas y cogemos una. Y luego de las otras cartas las barajamos y cogemos otras 3 cartas. Entonces estas 3 cartas las vamos a colocar boca arriba encima de esa carta y de esa manera no solo contamos las rondas con esto, sino también con las cartas. Nos sobran 4 cartas de las 3 primeras fases y una de fase final, con lo cual esas cartas las devolvemos también a la caja porque no las vamos a utilizar. Estas serán puntuaciones que realizaremos al final de la ronda. Estas puntuaciones también tienen una pequeña parte de la aleatoriedad. Puedes jugarlo en el modo, como si dijéramos, difícil o en el modo que es lo normal, que es que tú vas a tener que conseguir estos puntos exactos para conseguir los beneficios 6 o 13, o en el modo fácil. En el modo fácil sería de 0 a 6 te llevas este beneficio y de 6 a 13 te llevas este beneficio. Solamente no te llevarías el beneficio si el valor que tú tienes que vas a conseguir con las acciones que hagas está por encima de 13, pero bueno, luego lo entenderéis cómo es exactamente. Pero bueno, existen esas dos posibilidades. Los jugadores no juegan en un sentido horario alrededor de la mesa, van a jugar en el primer lugar, bueno, pues hemos colocado las fichas ahí en el orden que nosotros queramos, se jugará en ese orden. Al principio de la partida, pues eso es de manera aleatoria. Y luego durante lo que es la partida, iremos construyendo centros de ocio, desarrollando tecnologías y eso nos va a proporcionar caras felices. Por ejemplo, si yo desarrollo esta tecnología, esta me da una cara feliz y el centro de ocio con el que yo empiezo no tiene cara feliz, pero por ejemplo aquí este tiene 2, este tiene 1 y este tiene 1. Entonces a medida que yo vaya creando centros de ocio también tendré más caras felices. Cuando llegue el momento de establecer el orden de turno, la felicidad o las caras felices que tengan será la que determine el orden de turno. La partida se desarrolla en un máximo, como os he dicho, de 4 rondas y cada una representa un año y es el tiempo que tenemos antes de que el viejo mundo se convierta en habitable. Cada año tiene 7 fases. Y las fases siempre se van a realizar en orden. Las fases son ingresos y verificación de los cumplimientos de objetivos que nos pide. Nosotros vamos a recibir unos ingresos y después de recibir los ingresos siempre vamos a tener que alimentar a la población o incluso en el nuevo mundo nos van a pedir, a partir de la ronda 3 nos pide que tengamos un centro de ocio y en la ronda 2 nos pide que tengamos 2 centros de ocio y al finalizar la ronda 4, o sea, en la ronda 3 nos pide 2 centros de ocio y al finalizar la ronda 4 nos pide que tengamos 3 centros de ocio. Si no damos de comer a la población o no tenemos los centros de ocio que nos piden en el nuevo mundo, vamos a recibir penalizaciones que las marcaremos con estas fichas y nos las iremos quedando ahí, que son como puntos negativos. Luego tenemos la fase 2, que es una fase de acciones. Los jugadores van a jugar sus turnos según el orden del marcador de turnos y durante tu turno vas a poder realizar una acción. Los jugadores vamos a ir alternándonos haciendo acciones mientras podamos o queramos, podamos pagarlas o podamos porque cuesta energía y a lo mejor llega un momento que aunque quisiéramos hacer más acciones no tenemos energía para poderlas pagar. Después vamos a ver las acciones, luego la fase 3 sería el transporte. Si tenemos naves espaciales, estas vuelan del nuevo mundo, del viejo mundo al nuevo mundo o del nuevo mundo regresan al viejo mundo por más cosas.
4. Establecemos el orden de turno. Los jugadores que tengan más caras de felicidad pues se colocarán delante, se establece el orden de turno. En caso de que 2 jugadores tengan las mismas caras de felicidad, se intercambia el orden. Si al finalizar la primera ronda yo tengo, por ejemplo, una cara de felicidad y el otro jugador tiene una, se intercambiaría el orden. Él pasaría a ser primero y yo pasaría a ser segunda. 5. Vamos a medir el progreso. Las civilizaciones van a avanzar en el marcador de progreso, que es esta zona de por aquí. En una partida a 2 jugadores, la línea interior que tiene símbolos queda totalmente anulada. Solo nos podremos mover por la línea exterior, por la línea interior aquí o exterior ahí, y por esta que no lleva asociado nada. ¿Qué pasa? Que algunas casillas tienen asociados determinados beneficios. Si yo detengo mi ficha en esa casilla, obtengo el beneficio, pero cada casilla solo puede ser ocupada por una ficha. En cambio, en estas exteriores se pueden detener varias fichas sin importar. El marcador de progreso también tiene unas zonas de paso que no se cuentan pasos. Los pasos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esos son pasos, pero luego tiene unas zonas que son zonas de paso, que son estas de aquí, que tienen bastante importancia. ¿Por qué tienen bastante importancia? Porque esto es el nuevo mundo. Al principio nosotros solo podemos construir en esta zona, que es la zona de tundra. Cuando yo pase por aquí, no en el primer paso, cuando yo pase por aquí podré construir en la segunda zona, que es la zona de desierto. Cuando pase por aquí podré construir ya en esta tercera zona, que es la zona de bosque, y cuando pase por aquí podré construir en esta zona, que es la zona de océano. ¿Qué más va a ocurrir? Cuando yo pase por aquí voy a perder una de estas fichas de producción, la tendré que dar la vuelta. Y cuando pase una segunda vez con mi segunda ficha por aquí, perderé otra de estas fichas de producción y tendré que darle la vuelta. Aquí recupero una, pero la recupero en el nuevo mundo. Aquí recupero la otra y la recupero también en el nuevo mundo. Entonces, de manera simplemente por pasar, las perderé en el viejo mundo, porque voy progresando y el viejo mundo se va destruyendo, pero si voy avanzando y voy progresando, bueno, pues el propio juego nos va a recompensar o a premiar y nos va a dar aquí a recuperar esta ficha, que la incrementaremos en el nuevo mundo, y cuando pase por ahí pues con la segunda ficha pues recuperaré también la otra ficha. Esa es, bueno, la fase de progreso. Final, luego llega a la fase 6, los jugadores ganan las bonificaciones especificadas en la carta de bonificación. Estos son progresos. Estos son 6, si he conseguido 6 de progreso, y estos sí son 13. El juego, la forma de jugar que propone es que consigas 6 o que consigas 13, con lo cual se vuelve mucho más estratégico porque son cantidades exactas. Pero te propone que de manera más amigable o de manera más fácil puedes jugar, pues de 0 a 6 te llevas esta bonificación y de 7 a 13 te llevas esta. Solamente no la consigas si pasas por encima de eso. Y finalmente una fase de limpieza. Algunos elementos se van a retirar del tablero. Por ejemplo, retiraríamos esta carta, estas se mueven hacia aquí, sacamos una carta nueva. Retiraremos esta nave, estas se desplazan hasta ahí, sacamos una nueva, y retiraremos este centro de ocio, estas se desplazan hacia aquí y también sacamos una nueva. Siempre que en este juego, siempre que cogemos una carta, movemos las cartas hacia la izquierda y sacamos una carta nueva. Si cojo la de más a la izquierda no, pero si cojo esta, estas todas van hacia la izquierda y tengo que poner una nueva carta en esa zona. Retiraré también esta carta de final de ronda. Y lo que tengo que valorar también es este paso por esta zona. ¿Por qué? Porque el paso por esta zona también nos determina quién o con quién tengo que pagar la energía, si con el viejo mundo o con el nuevo mundo. Si ninguna de las fichas ha pasado por aquí, ninguno de los satélites, de las naves o la población ha pasado por aquí, lo tengo que pagar la energía, siempre la tengo que pagar para efectuar las acciones con energía del viejo mundo. Cuando tengo una por delante y una por detrás, la puedo pagar con energía del viejo mundo y del nuevo mundo. Pero cuando mis dos fichas han saltado hacia ese lado, tengo que pagarlo con energía las acciones del nuevo mundo, lo cual es bastante importante. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Bueno, lo primero es la fase de ingresos. En principio,
En el nuevo mundo no tenemos ingresos porque no hemos desarrollado nada, y en el viejo mundo vamos a contar. Empezamos con 7 de cada una de las cosas. Tenemos cubitos naranjas, verdes y grises. Los cubitos más grandes, hay unos cubitos más grandes, equivalen a 3 y 3, 6 y uno sería 7. Y los cubitos más pequeños, que hay otros cubitos más pequeños, equivalen a una unidad. Entonces yo empezaría con 7 de producción de cada una de las cosas. Todos los jugadores empiezan igual. Cada uno de los circulitos o de las fichas que tienes en naranja es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Verde, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada uno de los circulitos nos da 1 de producción. Y luego tendremos que pagar. Como hemos dicho, en la primera ronda tenemos que pagar 5 de comida, con lo cual pago con 2 de 6 y recibo 1. En el nuevo mundo no pago. En la segunda ronda, en el viejo mundo, pago 4 de comida y en el nuevo mundo no pago todavía nada. En la tercera ronda pago 2 de comida en el viejo mundo y 2 de comida en el nuevo mundo. Y en la cuarta ronda pago 1 de comida en el viejo mundo y 4 de comida en el nuevo mundo. Luego en la tercera ronda, cuando empiezo la tercera ronda, me pide que tenga al menos un centro de ocio. Cuando empiezo la cuarta ronda me pide que tenga al menos 2 centros de ocio, y cuando termino la cuarta ronda me pide que tenga al menos 3 centros de ocio. Si no puedo dar la comida, recibo una ficha de penalización por cada comida que no pueda dar a mi población, y por cada centro de ocio que no haya cumplido también recibo una ficha de penalización, que serán puntos que yo me voy a tener que restar. Los recursos que se producen en el viejo mundo son del viejo mundo, y los que se producen en el nuevo mundo se quedan en el nuevo mundo. Los podré transportar con las naves, pero no voy a poder pagar algo del nuevo mundo con recursos del viejo mundo. Objetivo, que no nos olvidemos, es construir al menos 3 centros de ocio y tener una producción de 8 de comida, de 8 de acero y de 8 de energía en el nuevo mundo. Tenemos que tener en cuenta que las cosas que yo tengo que construir, por ejemplo, los centros de ocio, este vale 2 de acero y 1 de energía. Y si yo lo quiero construir directamente en el nuevo mundo, lo tengo que pagar con recursos del nuevo mundo. Si lo quiero construir en el viejo mundo, lo podría pagar con recursos de aquí, pero luego tendría que transportarlo hasta el nuevo mundo, porque realmente donde lo quiero tener es en el nuevo mundo. Y luego estas son cartas de infraestructura que nos sirven para aumentar nuestra producción. Yo tengo que comprar la carta. Cuando compro la carta pago lo que me pide en la parte superior izquierda. Este, por ejemplo, me pide un cubito de acero, y como veis tiene aquí un símbolo como de exclamación. Quiere decir que de esta carta hay más que una y que yo solo puedo tener una. Luego te pide un requisito a tener que cumplir. En este caso te pide que tengas población, 2 de población en el desierto, y a cambio de eso aumentarías en 2 la producción de acero. Pero bueno, como veis, una fábrica en la tundra y 2 de población te da 1 de acero y 2 de energía. Que tengas, bueno, pues construido o tengas una roseta en bosque, en desierto y en la tundra, 1 de acero y 2 de energía. Con esto vas a ir haciendo infraestructuras cuando tú vayas a ir construyendo en el nuevo mundo, y te va a ir permitiendo también aumentar tu producción. Recordando siempre que el objetivo es tener 3 centros de ocio y también pues llegar a hacer la producción de esos 8, 8 y 8. Pero no olvidemos esta parte de aquí, porque si no conseguimos desalojar totalmente el viejo mundo, también nos va a penalizar al final de la partida. Bueno, una vez que hemos hecho la fase de ingresos y si no podemos cubrir todo lo que nos solicita, tenemos que recibir esas penalizaciones, pues pasaremos a la segunda fase, que es la fase de acciones. Las acciones vienen aquí todas marcadas. Como veis, tienen aquí unos valores, 1, 2, 3 y 4. Estos valores son los que van a determinar nuestro progreso. Yo voy a ir ejecutando acciones cada vez que yo quiera hacer una acción. Aquí me falta el cubito de acciones.
Cada vez que yo quiero hacer una acción, cuando es mi turno, pongo una tarjeta, muevo esto una acción. Vuelve a tocarme a mí, pongo otra tarjeta, puede ser en el mismo, en distinto, pongo otra tarjeta, efectúo otra acción. Vuelve todos, me vuelve a tocar a mí, bueno, pues pongo una tarjeta y es la tercera. Ojo, esta ya tengo que pagar 1 de energía. Todos vuelven, me vuelve a tocar a mí, pongo otra tarjeta y muevo. Esta ya, para poder hacer, son 2 de energía, tengo que pagar 2 de energía. Bueno, me vuelve a tocar a mí, acción quinta, para poder hacer, tengo que tener para pagar 3 de energía. Y recordar que si no he pasado esto, tengo que pagarlo todo con energía del viejo mundo. Pago los 3 de energía y, bueno, puedo hacer la acción. Yo hago las acciones de donde me coloque. Aquí tengo 2 posibilidades para elegir, aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Así puedo ir haciendo acciones hasta que yo decida pasar. Cuando todos los jugadores han pasado es cuando pasamos a la fase 3. Mientras un jugador quiera y pueda seguir haciendo acciones, no hay ningún problema. Si yo quiero ejecutar una cuarta acción en una misma localización, aparte de, sería la sexta, de pagar estos 3 de energía, tengo que pagar 1 más por ser una cuarta acción. O sea, si yo aquí imaginar que todas las veces de seguido he dicho, bueno, pues aquí 1, 2, 3 y voy a hacer la cuarta, tendría que pagar 2 de energía, más al ser la cuarta carta que juego en la misma columna, tengo que pagar 1 extra, entonces me costaría 3. Eso es el jugar una cuarta carta. 3, yo ahora mismo tengo 5, bueno, pues imaginar, ya no tengo energía y te plantas. Cuando llegue la fase de calcular el progreso, voy a sumar aquí. Tengo una carta en el 4, una carta en el 3, que son 7, y 3 cartas en el 1, 8, 9 y 10. Mi progreso sería de 10. O sea, dependiendo como yo juegue las cartas, es el progreso. Si yo juego 3 cartas y las he jugado 2 en el 4 y una en el 3, son 4 y 4, 8 y 3, 11. Bueno, pues ese sería mi progreso. Si yo he hecho esto así, pues 4 y 4, 8, 3, 11, 2, 13 y 1, 14. Estas cartas, dependiendo dónde se vayan jugando, van a determinar el progreso que después nosotros tendremos. Por eso las acciones que hay en el 1 son más beneficiosas, pero solo nos van a dar un punto de progreso. Las que hay en el 2 nos dan 2 puntos de progreso, las que hay en el 3, 3 puntos de progreso y las que hay en el 4, 4 puntos de progreso. Vamos a ver ahora lo que son las acciones. Acciones del 1. La iconografía al principio puede resultar complicada, pero la verdad es que es bastante intuitiva y en la parte de atrás del manual vienen explicados todos los iconos. Quiere decir que recibo un recurso del tipo que yo quiera, y puedo, dijéramos, ignorar, o sea, puedo avanzar en una de estas tecnologías. ¿Cómo voy a poder avanzar en las tecnologías? Bueno, pues tengo que empezar, en principio solo puedo avanzar en estas 3. La puedo poner donde yo quiera. Gana una fábrica de comida. Cuando hay un rayo en las acciones, en las tecnologías, quiere decir que tienen un efecto inmediato. Y luego me dice, siempre que construyas una fábrica de comida, puedes construir otra fábrica de cualquier otro tipo, pagando su coste, evidentemente. Bueno, pues o podría haber puesto aquí, la acción 3 no me cuesta energía, o podría haber puesto aquí, si ganas una bonificación de final de año, también ganas un recurso. Bueno, te puedes poner donde te interese. ¿Qué pasa? Que ahora si yo en otro momento dado quiero hacer esta acción de mejorar las tecnologías que tengo disponibles son estas 2 y esta superior. Yo no puedo mejorar esta tecnología en directo, sino que tengo que empezar desde la parte de abajo de la columna. Las de la fila 1, las de un puntito, se mejoran directamente. Las de la fila 2, las de 2 puntitos, primero tengo que colocarlo en la parte izquierda y haciendo una segunda vez la acción la coloco hacia la parte de la derecha, quedando mejorada la tecnología, con lo cual tengo que ejecutar 2 veces la acción de mejorar tecnología para que una acción de nivel 2 se me mejore o una acción de nivel 3. Pero en principio pues tengo disponibles esas 3 de ahí abajo. Yo decido ejecutar esta, gano una de comida. Siempre que construyas una fábrica de comida puedes construir otra fábrica de cualquier tipo.
Os recuerdo que estas tecnologías son asimétricas, es decir, que no tenemos las mismas en todos los jugadores. Puede haber algunas que se repitan, otras que no, que yo tenga una que la tengo en el nivel 1 y el otro jugador la tenga en el nivel 2, eso es distinto entre los jugadores. Bueno, esa sería una de las posibilidades. La otra posibilidad es también gana un recurso y acción de infraestructura, te da la posibilidad de hacer dos acciones de infraestructura. Una acción de infraestructura te permite coger una carta de infraestructura o jugar una carta de infraestructura desde tu mano. Para coger una carta, bueno, pues simplemente eliges cualquiera de las que están disponibles junto al tablero de juego, la añadiremos a nuestra mano, por ejemplo, pues yo cojo esta, la llevo a mi mano y movemos el resto de las cartas, como indica la dirección de las flechas, y sacamos una nueva. Para pagar una carta de infraestructura tendremos que pagar el coste indicado en la parte superior izquierda usando recursos del nuevo mundo. A mí ahora me pide uno de acero. Si quiero la puedo construir pagando este de acero que yo he recibido, porque aquí recibiría un recurso y eso me daría un recurso y dos opciones de infraestructura, o si no quiero, pues de momento me la puedo quedar en la mano, o puedo coger otra carta para más tarde y quedarme las dos cartas en la mano y saco otra carta. O sea, las acciones de infraestructura te da esas dos opciones, o sea, coger una carta de infraestructura o jugar una carta de infraestructura. Son las dos posibilidades y esas son las dos acciones: recurso más dos acciones de infraestructura, o recurso y mejora en las tecnologías. Si yo juego una carta en el número 2, en la parte del progreso, aquí tengo tres acciones disponibles o tres posibilidades que yo voy a poder hacer. Tengo que elegir una de esas tres. Lo primero que puedo hacer es construir un centro de ocio. Elijo un centro de ocio de la fila y pago el coste mostrado en la línea superior. Bueno, pues imaginar, yo digo, bueno, pues yo voy a construir este centro de ocio que me cuesta uno de acero y uno de vegetación. Bueno, pues pago y lo construyo. Pero como los recursos que yo he utilizado para construirlo son del viejo mundo, lo tengo que colocar en el viejo mundo, no lo coloco en el nuevo mundo. Todo esto, tener en cuenta que os estoy explicando las acciones. Cada vez que hacemos una acción tenemos que ir moviendo una posición esta ficha, y en la parte de abajo vienen los iconos del coste de energía, como os expliqué. Y la cuarta vez que jugáramos una carta en una misma columna pagaríamos uno más. Aquí, ¿qué más tenemos? Aparte de construir el centro de ocio, bueno, la posibilidad de construir una nave espacial. Elegiremos una loseta de nave espacial de la fila y pagaremos el coste mostrado en la esquina superior izquierda. Entonces, bueno, pues yo puedo elegir la que yo quiera, por ejemplo, pues esta, y me cuesta 2 de acero, pago con 1 de 3 y recupero 1, y 2 vegetales, pago 2 y la tengo construida. Ojo, he pagado con recursos del viejo mundo, la nave la construyo en el viejo mundo. Colonizar, pues colonizar nos permite coger fichas de población y losetas de fábrica del lado de tu nuevo mundo del tablero y colocarlas en las zonas del nuevo mundo del tablero principal. El nuevo mundo, como os he explicado, está dividido en 4 biomas, que son el de tundra, desierto, bosque y mar, y cada zona pues puede ser construida dependiendo cómo estemos en el nivel de progreso. Y luego hay algunas casillas que nos piden determinados iconos, es decir, que yo la voy a poder conseguir si yo tengo mi ficha de progreso encima de esos iconos. También hay acciones dentro de las tecnologías que te permiten ignorar, por ejemplo, ignora los iconos requeridos al colonizar. Bueno, pues esa sería una acción. Entonces, la acción de colonizar nos va a permitir ir colocando las fábricas y todo en el nuevo mundo. Si cumplimos los requisitos que nos pide, podemos mover hacia el nuevo mundo. Bueno, pues por ejemplo, yo ahora aquí tengo una fábrica. Bueno, pues yo puedo colonizar, puedo poner esa fábrica ahí porque cumplo los requisitos.
Todavía no tengo población, pero si tuviera población, por cada ficha de población podría colonizar, por ejemplo, aquí, y por cada ficha de población que yo vaya poniendo, tengo que descartar uno de acero, nos lo especifica aquí. Por cada población que yo coloque, tengo que descartar un acero. Cuando yo colonizo y coloco, por ejemplo, esa fábrica ahí, pues si yo coloco esa fábrica, eso hace que mi nuevo mundo empiece a producir uno del verde, con lo cual me lo voy a sumar ahí. ¿Por qué? Porque he colonizado. Si en lugar de haber hecho eso, hubiera hecho la acción porque tuviera población y hubiera puesto esto así, pues entonces te empezaría a producir uno de verde y uno de naranja de energía. Pero bueno, son distintas posibilidades. Tengo que ir haciendo lo que pueda. ¿Qué pasa? Que en el terreno de la tundra son más flojos. Como veis aquí, pues por ejemplo, tengo casillas de 3, tengo de 2, y luego incluso en el bosque tienes casillas más potentes. Este te da 2 de energía cuando le pones población. Aquí, por ejemplo, con este tienes, con 2 de población tendrías 2 de energía naranja y 2 de vegetación. Incluso aquí puedes poner una fábrica, uno tienes naranja normal y otro de 3, de valor 3. Entonces, a medida que vas progresando, los progresos también pueden ser más fuertes. Las losetas de fábrica las vamos a tener aquí y tenemos 4 losetas de cada uno de los tipos. 4 losetas de vegetación, 4 losetas de energía y 4 losetas de acero. Con lo cual es importante no olvidarnos de las infraestructuras porque estas también nos mejoran la producción. Entonces es importante no irnos olvidando de hacer infraestructuras porque el máximo que nos puede mejorar esto pues es más pequeño que si hacemos infraestructuras o vamos colocando también población. Entonces tenemos que ir intentando combinar todo para ir aumentando esa producción. En el número 3, que es lo que yo os decía, como veis da 3 de progreso, pero por ejemplo la primera acción es una acción repetida de aquí, que es solamente 2 infraestructuras. Esta no nos da cubito. Entonces, bueno, la siguiente acción que podemos hacer es clonar. Si yo tengo un cubito verde, puedo devolverlo y eso me daría 2 de población. Por un cubito verde puedo coger 2 de población. Crear una fábrica, bueno, pues si yo me descarto, por ejemplo, de un cubito de acero, me creo una fábrica de acero aquí y ya tendría una fábrica disponible para poder colonizar en el nuevo mundo. También puedo descartarme el cubito de acero ahí y crearme la fábrica aquí y luego tendría que transportar la fábrica hacia el otro lado. Son las posibilidades. Por eso, si las producimos aquí, pues tengo que transportarlas hacia el otro lado. Si las producimos aquí directamente, pues nos ahorramos el transporte. ¿Qué pasa? Que al principio la producción la tengo toda en el viejo mundo. Aquí en el 4 de progreso, esta me daría 4 de progreso, esta acción es la acción de mejorar en esta parte de tecnologías, pero no nos da ese recurso extra que nos daba aquí. Además, estos recursos que nos daban aquí en el 1 los podemos colocar donde queramos, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. Y aquí nos da un recurso y nos permite cambiar 3 recursos por otros cuales queramos. Es decir, si me sobra acero en esta ronda y me interesa cambiarlo por energía, puedo coger mis 3 cubitos de acero y cambiarlos por 3 cubitos de energía, siempre quedándolos, si son los intercambios son del viejo mundo en el viejo mundo y si los intercambios son del nuevo mundo quedan en el nuevo mundo. Y esas son todas las acciones que hay. Con esas acciones tendremos que conseguir encontrar el equilibrio e ir intentando producir, jugarlas de la manera que mejor podamos, bandeando que nos quede energía para poder seguir acciones, para poder mover nuestras naves, porque claro, si nos gastamos toda la energía en hacer acciones, lo más posible es que luego no podamos mover la nave. Nos interesa dejar algo de energía para luego mover la nave. Ya que si no eso también va a penalizar al final. Cuando ya no quieras hacer más acciones, pasas y cuando todos los jugadores hayan pasado, pasamos a la fase de transporte con las naves espaciales.
En esta fase la nave ya está construida y el coste de poderla mover hacia el nuevo mundo de esta nave es 2 de energía. Entonces, si queremos echar esta nave a volar, el coste son 2 de energía. ¿Qué va a poder transportar? Bueno, pues esta en concreto solamente tiene bodega. Esta, por ejemplo, pues tenemos la bodega y luego tenemos la posibilidad de 2 fábricas o un centro de ocio y un recurso, y esta pues puedes transportar en la bodega algo de la parte gris, un centro de ocio o una fábrica y 5 recursos. Eso es lo que vamos a poder transportar. Yo tenía esta, bueno, pues puedo elegir coger estos transportes. Bueno, aquí puedo de negro o de gris. Bueno, pues de gris voy a coger esta, que es una fábrica verde. Yo la volteo, cojo la fábrica y me la coloco aquí. Y de azul, por ejemplo, pues voy a coger esta, que son 2 de población. O puedo coger, por ejemplo, esta, que es una fábrica naranja. Puedo coger esta fábrica y luego puedo llevarme también 3 recursos, que yo me voy a llevar pues estos 3. Pues eso todo me costaría 2 de energía. Pago uno de 3, recojo uno y me llevo la nave hacia el nuevo mundo. Cojo la nave y ya descargo aquí todo lo que me he traído del viejo mundo hacia el nuevo mundo. Ojo, las naves no vuelan de inmediato. Aunque tuviera la energía, no puedo pagarlo de inmediato, a no ser que tenga alguna acción que me permita hacerlo. Tantas naves como tenga, puedo hacer volar, siempre que pueda pagar la energía del coste del vuelo, puedo hacerlas volar hacia el lado contrario. Una vez que todos hemos acabado de volar, determinamos el orden de turno. Llega el otro jugador, no ha construido nada ni nada y dice, bueno, pues yo no tengo felicidad. Y digo, bueno, pues yo tengo uno porque tengo una cara feliz. Bueno, pues yo sigo siendo jugador inicial. Ahora es el momento de determinar el progreso. Como dijimos, hay que sumar las cartas de acción que hemos jugado en las ubicaciones. Teníamos 4 y 3, 7, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces tienes 13. Tengo que avanzar 13 de progreso. El primer jugador que avanza es el jugador que tenga el orden de turno inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pues yo lo voy a quedar así. Con lo cual, como he pasado una ficha de progreso por ahí, pierdo una de estas y la otra de momento me la he quedado aquí para no pasar, para no perder las 2 de producción, porque ya llevé yo también 2. Y eso me permite quedarme ahí de momento. Esta queda aquí. Hay que tener en cuenta que además no puede haber más de un paso. O sea, esta no podría haberla pasado hacia aquí porque tendríamos 2 pasos de diferencia. Lo máximo que puede haber es 1. Para que no progreses hasta el final con una y la otra la dejes ahí sin ir perdiendo ni ganando beneficios. Entonces tienes que ir moviendo las 2 equitativamente. Entonces, bueno, hacemos el progreso. Si yo me hubiera quedado, por ejemplo, aquí, me hubiera ganado un recurso, el que yo quisiera. Y ahora es el momento de calcular las bonificaciones. Hay que ver cómo estás jugando. Si juegas con la bonificación exacta, pues o tienes 6 de progreso o tienes 13, si no, no lo ganas. Si juegas con el rango de números, que es más fácil, bueno, pues yo, por ejemplo, pues habría ganado un cubito de acero y posibilidad de intercambiar un recurso. Normalmente cuando ganas recursos los puedes colocar también donde quieras, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. Y posibilidad de intercambiar un recurso por otro en caso de que te interese. Entonces, una vez realizadas las bonificaciones, bueno, pues la quitaríamos porque pasaríamos a la fase de limpieza, quitaríamos la carta final, moveríamos todo hacia la izquierda, quitaríais la nave movéis todo también hacia la derecha, no hacia la izquierda,
Sacas una nueva nave, esta la quitas, lo mueves hacia allá y sacas una nueva infraestructura. Y de esa manera pues estás haciendo la limpieza del tablero y hay más rotación de cartas. Y volveríamos a empezar, pasaríamos a la ronda 2, ahora miraríamos la producción que tienes tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. Tendríamos que evaluar la producción de cada uno. Por ejemplo, yo ahora en el nuevo mundo pues tendría una producción de 1 de verde. En el viejo mundo, pues como he llevado cosas para el nuevo mundo y he perdido esto porque he avanzado, pues tengo menos, tengo que contar los iconos. Pues de verde tengo 2, de vegetales tengo 2, 3, 4 y 5, bueno pues recibo 5. De energía tanto, de acero tanto, me lo pongo aquí. Fase de pago, ahora tengo que pagar 4 de comida. Si tengo para pagar, bien, si no tengo para pagar, por cada una que no pague, una penalización. Y de momento en el nuevo mundo ni me pide comida ni me pide el tener centros de ocio. Si estuviéramos en la ronda 3 tendría que pagar 2 de comida con comida del viejo mundo, 2 de comida con comida del nuevo mundo y tener un centro de ocio. Por cada una de las cosas que no pudiera cumplir, pues penalización. Y volvemos a empezar, fase de acciones, ya sabéis, hay que hacer esa gestión, retiramos todas estas cartas porque empezamos otra vez de aquí, movemos esta ficha para aquí y pues empezamos a gestionar nuestra fase de acciones entre estas acciones. Siempre pues intentando hacer las que más nos interesan, viendo la energía que tenemos, que nos quede energía para pagar, para volver a traer la nave hasta aquí para que luego pueda volver a hacer, mirando si nos interesa hacer nuevas naves, si nos interesa crear, pues tenemos para pagar, para hacer un centro de ocio y hacerlo directamente aquí. Es el tener en cuenta que hay naves que también te permiten mover los centros de ocio, pues igual esa que yo hice no tenía, ahora tengo que comprar una porque tengo aquí 2 centros de ocio para podérmelos llevar. Tenemos las infraestructuras, hay muchas cosas y muchas acciones disponibles y hay que ir encontrando un equilibrio. Y luego también hay que encontrar el equilibrio a la hora de ir subiendo los recursos, sabiendo que tenemos que intentar llegar que la producción de todo sea 8 o más de 8 y que ninguno se quede, pues por ejemplo, no tener el verde en 14, la energía en 16 y el gris en 5. Porque al final el que tenga menor valor va a ser sobre el que tendremos en cuenta las penalizaciones. Entonces es muy importante mantener un equilibrio dentro de la partida. En el momento que un jugador consiga tener los 3 centros de ocio construidos en el nuevo mundo y tener la producción por encima de 8, pues se desencadenaría el final de la partida. Normalmente esto va a ocurrir durante la fase de acciones. En este caso, los jugadores posteriores en orden de turno tienen la oportunidad de jugar una acción final, al menos que ya hubieran pasado. Si ya habían pasado, ya no hay opción, pero si todavía no habían pasado, pueden jugar una acción final. Y luego termina la fase de acciones y los jugadores obtienen una fase final de transporte. Todos los jugadores obtienen esa fase final de transporte, después de la cual la partida termina de manera directa. Si se alcanza la condición del final de partida en alguna otra fase, por alguna condición, por alguna tecnología, por distintas cosas, si se alcanza la condición de final de partida en alguna otra fase, la partida terminaría una vez que se complete la fase en la que ocurra. Al final de la partida, que esto es muy importante, tenemos que ajustar el marcador de producción más bajo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 9, 8 y 7, tengo que coger el marcador de producción que esté más bajo, que sería el de 7. Menos 1 por cada ficha de penalización recibida durante la partida. Estas fichas rojas que os decía, pues menos 1 por cada ficha de esa. Menos 1 por cada localización que nos haya quedado sin evacuar del nuevo mundo. O sea, le tendría que restar. Me quedaron 2 zonas porque imaginar que todo esto ya lo había evacuado y quedé 2 zonas sin evacuar. Bueno, pues tengo que restarme 2. Menos 1 por cada centro de ocio que nos falte por construir. En este caso tengo 3, no tengo ningún problema, no tengo que recibir finalización. Si somos el jugador que tiene más caras felices, recibo 2 positivos, me lo sumo, 1 y 2. Y más 1
Además, otro más, o sea, serían 3 si la partida es a 2 jugadores. En este caso, bueno, pues yo tengo 2, el otro jugador solo hizo un centro de ocio y tiene 1, bueno, pues si he sido yo, tengo 3 puntos. Si la partida no es a 2 jugadores, el segundo jugador recibiría un punto positivo, que el segundo jugador que tenga más caras felices. Tenemos que contabilizar primero las penalizaciones. Si varios marcadores de producción son los más bajitos, tendremos que elegir uno de ellos para que sea el más bajo mientras contabilizamos las penalizaciones. Y si 2 marcadores están empatados en el nivel más bajo, cuando obtienes la bonificación de +2, avanzamos un espacio en cada uno de los marcadores. Es decir, cuando penalizamos bajamos con el que esté más bajo, y cuando sumamos, cuando ya hemos llegado a sumar, imaginar que se me han quedado los 2 ahí en 8 y ahora recibo 2 puntos positivos, bueno, pues tengo que sumarme 1 a cada uno de los que estén empatados. Tras aplicar las bonificaciones y las penalizaciones, si algún jugador cumple aún las condiciones de victoria, dicho jugador sería el ganador de la partida. Si varios jugadores cumplen las condiciones de victoria, el ganador es el que tenga más caras felices. Y si nadie cumple las condiciones de victoria, tenemos que comparar el marcador de producción más bajo, el que te haya quedado, pues imaginar que en este caso es el AC0, que se ha quedado en mi caso en 7. Entonces, el que tenga el marcador más bajo, más alto, sería el que ganaría. Y si hay empate, se resuelve a favor de los jugadores con 3 o más centros de ocio en el nuevo mundo. Si persiste, se cuentan caras felices, y si es necesario, pues se compararía el segundo marcador de producción. O sea, si todo fuera exactamente igual, compararíamos a ver quién es el que tiene el segundo marcador de puntuación más alto o incluso el tercero. Y si hay empate después de todo eso, os jugáis otra partida. Y esto es Evacuation. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales sobre este juego. Bueno, no sé qué os ha parecido este juego. Yo me declaro bastante fan del autor, todo lo que tenemos de él nos gusta bastante. Son juegos de un peso medio alto, diría yo. Este juego en concreto, os lo decía antes cuando empezaba hablando y os dije que os lo dejaba para la opinión final. En BGG tiene un peso de 3,99. A mí no me ha parecido tan complicado, aunque sí que lleva una gestión bastante profunda, pero en cuestión de reglamento creo que sin ser un juego sencillo, sí que tiene muchas cosas, tiene muchas acciones, tiene mucho que gestionar, pero creo que es un juego que funciona muy bien. Y es algo que yo me he dado en cuenta en los juegos de este autor, de Vladimir Suchý, que una vez que ruedas un par de rondas es como todo muy intuitivo. Nosotros tenemos bastantes juegos de este autor, y yo diría que pasa a ser posiblemente de nuestros favoritos del autor, contando que tenemos títulos que nos han gustado muchísimo de él y que me parecen juegazos. Este no solo me parece un juegazo, sino que además tiene mecánicas que yo disfruto bastante y que me gustan mucho. Además, ese sistema de producción en el que empezamos con una economía que produce y nos la tenemos que ir cargando para llevarla del otro lado. Todos los recursos son además súper importantes, porque no hay ninguno que digas es que este no es tan importante, porque dices necesito acero, pero necesito acero para hacer todas estas cosas, necesito la energía para hacer acciones, pero no puedo hacer ya más acciones porque me tengo que guardar esta energía porque luego quiero mover una nave y si no, no tengo energía. Y además yo creo que existen distintas vías y distintas opciones. No he llegado a ver cuál es la vía con las partidas que hemos jugado, cuál es la ganadora, pero veo que las partidas van muy igualadas aunque tomes distintas opciones. Puedes intentar ir a hacer los centros, ir a hacer esto, sin a lo mejor intentar avanzar tanto en el progreso para hacer acciones de las que son más potentes. En cambio otro a lo mejor intenta ir muy rápido en el progreso para poder
cuando construyan el nuevo mundo, ir hacia aquellas zonas que son mucho más rentables de construir porque te avanzan más rápido. Tiene muchas opciones y muchas vías. Es un juego que va en 4 rondas. A pesar de que pone de 75 a 150 minutos, la partida va bastante rápida y cuando se acaba la partida tienes la sensación de un par de rondas mal y lo hubiera abordado. No, pues ya se acabó. Juegazo. Si sois amantes de los juegos de Vladimir Suchý, creo que debéis de probar al menos este Evacuation. Si os gusta el autor, creo que ha hecho un gran trabajo. Amantes de los euros, amantes de juegos bastante estratégicos, bastante de peso medio alto, creo que es un juego muy recomendable y un juego que funciona muy bien y que es muy satisfactoria la partida. A mí personalmente me ha gustado muchísimo. Y poquito más que deciros de este Evacuation. Me gustaría saber vuestra opinión, si está en el radar, si no está en el radar. Mucha gente me ha dicho que lo trajo de Essen. No sé, contarme vosotros su opinión, si os gusta, si no os gusta, si os llama, si lo tenéis mirado, si ya lo habéis jugado, lo que queráis. Nada más, ya sabéis que si el vídeo os ha gustado, si os ha servido de ayuda, podéis suscribiros, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!